Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a miércoles 17 de mayo del año 2023. Y estamos aquí para comenzar una programación más desde el púlpito, que va de lunes a viernes, siempre a las 21 horas, aquí en nuestra página, la página del pastor Juan Teixeira. Queremos compartir una palabra de Dios contigo, queremos compartir un mensaje de esperanza y de fe. Y en esta noche queremos tomar nuestro texto base de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que nos va a decir lo siguiente en el capítulo número 5, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos va a decir así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En estos dos versículos, Carla, buenas noches, abrazos a todos por ahí, que Dios bendiga poderosamente la vida de cada uno de los integrantes de esta familia. Luciano, Víctor Emanuel y Luciana en la ciudad de Gramado, Río Grande del Sur. Vamos a encontrar en estos dos versículos tres bendiciones que fueron conquistadas en la cruz. Buenas noches en la ciudad de Artigas, a Agustina, que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo para toda la familia, un especial abrazo a Joel. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Nosotros en estos dos versículos vamos a encontrar tres bendiciones conquistadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Va a comenzar a hablar de justificación, de que nosotros somos justificados ante Dios. Justificados pues por la fe. Es por fe que nosotros somos justificados. ¿Qué es la fe? Es la convicción, es la creencia, es la firmeza de aquello que creemos que vamos a tener, pero que todavía no lo tenemos. Eso es fe. Es creer que vamos a llegar a donde pretendemos llegar, que nada va a ser imposible para nosotros, y más ahora que somos justificados ante Dios. La justificación es algo instantáneo hecho por Dios a partir del momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros recibimos a Jesús como Salvador y recibimos también la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y con esto también viene la justificación de todos nuestros pecados. La justificación declara que nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados son perdonados porque nosotros somos justificados a través de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo, nosotros debemos tomar posición de ella, debemos apoderarnos de ella, porque ella es para nosotros. Nosotros entonces tomamos la justicia de Cristo y ella pasa a ser nuestra justicia. Nos justificamos ante el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, para que le quede claro. Somos justificados ante Dios a través de Jesucristo. Ahora, la primera gran bendición
que el Señor conquistó para nosotros fue la paz con Dios. La paz con Dios es totalmente diferente de la paz de Dios que nos habla en Efesios capítulo 4, versículo número 7, donde Filipenses, capítulo 4, versículo número 7, donde comienza a hablarnos que no es para que nosotros estemos ansiosos por nada. La palabra de Dios dice así en el versículo 6, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que no es lo mismo que paz con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es lo mismo que tener paz con Dios. Cuando hablamos de tener paz con Dios, no nos estamos refiriendo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Buenas noches, Rubia, en la ciudad de San Francisco de Asís. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida, nuestra hermana Rubia, en la ciudad de San Francisco de Asís. No se refiere a sentimientos o a emociones, pero sí a nuestro relacionamiento con Dios. Nuestro relacionamiento con Dios. La paz con Dios significa que ya no somos más enemigos de Dios por nuestros pecados. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo número 10. ¿Por qué? Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. Somos justificados, somos reconciliados, recibimos o estamos, mejor dicho, en paz con Dios. Paz se va a referir a nuestro relacionamiento con Dios. Y cuando hablamos de nuestro relacionamiento con Dios, estamos hablando de tener intimidad con Dios. Estamos hablando de conocer al Señor. Estamos hablando de estar en comunión con el Señor. Estamos hablando de que nuestra vida está amalgamada, unida al Señor. Romanos capítulo número 6, versículo número 23, nos va a decir lo siguiente. Damos vuelta la hoja aquí y vamos a encontrar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos da garantía de tener paz con Dios. Efesios capítulo 4, en el versículo, Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo número 2, versículo número 21, nos va a decir la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, entonces, el Señor es quien nos justifica con Dios, y a través de esa justificación nosotros tenemos paz con Dios. Y vuelvo a decir, es algo que va más allá de un mero sentimiento. Ahora, tenemos una segunda bendición que el Señor nos ha dado a través de la cruz.
nosotros vamos a obtener la gracia de Dios. ¿Cómo podría explicarles lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que mi mente finita, tan pequeña, no puede entenderla y mucho menos comprenderla. Pero la gracia de Dios está a disposición de todo el mundo. ¿Sabe el apóstol Pablo? Él dice lo siguiente, que por 3 veces él oró al Señor para que el Señor lo curara, para que le quitara un espino que él tenía en la carne. Son palabras del apóstol Pablo. Un espino en mi carne, dice el apóstol Pablo. Algunos creen que era un problema en sus ojos. Otros creen otras cosas. En realidad no sabemos y son suposiciones, conjeturas que se hacen de cuál sería la enfermedad. Pero lo que sí el apóstol Pablo dice es que lo oró 3 veces pidiendo por cura. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. La gracia de Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Tener acceso a la gracia de Dios, esto nos habla de nosotros llegar hasta la presencia del Dios vivo. Sabe, allá en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nosotros estamos hoy en una nueva alianza, en un nuevo pacto, estamos viviendo el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en el templo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. Allí adentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que floreció en el desierto y estaba el maná. Ahora, para entrar en el lugar donde estaba el arca, que se llamaba el lugar santísimo, que era donde estaba allí en el templo la presencia de Dios, no era cualquier uno que podría entrar allí. Era el sumo sacerdote y una vez al año. Claro que habían varios sumos sacerdotes y estaban todos, ya todo programado, agendado para que cada uno de ellos entrara en el lugar santísimo. Nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, de Mateo, que Zacarías, él era según el turno de Abías, que era un turno que le entraría una vez al año, aproximadamente entre junio y julio. Zacarías es el padre de Juan Bautista. Y esto es interesante para nosotros tener una idea de cuándo realmente nació Jesús. Es un dato importante en el Evangelio de Lucas, el orden del sacerdocio que tenía Zacarías. Ahora, ellos entraban solamente una vez al año a donde estaba el arca. El sacerdote entraba allí y llevaba primero una cuerda atada, llevaba sobre sus vestiduras pequeñas campanitas que hacían ruido en cuanto él caminaba, oraba, ministraba en el lugar santísimo. En cuanto a los que estaban en el lugar santo, que estaban esperando que el sacerdote saliera, en cuanto ellos escuchaban el ruido de las campanitas, ellos sabían de que él estaba vivo. Si aquel sacerdote entrara impuro, sin santidad, sin perdón de pecados, él correría el riesgo de caerse muerto allá adentro. Por esta razón es que él iba atado a una cuerda para que la gente que estaba afuera lo pudiera traerlo para fuera del lugar santísimo. Nadie más podría entrar allí en aquel lugar. Cuando la gracia de Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo número 45, va a decir que el velo del templo se rompió de arriba
hacia abajo. Si fuese de abajo hacia arriba, sería problema. Pero el problema es que se rompió de arriba hacia abajo. Y el templo era extremadamente alto. También en ese día de la muerte de Jesús dice que hubo un terremoto. Muertos resucitaron y anduvieron caminando por las calles de Jerusalén. En fin, todo esto sucedió el día de la muerte de Cristo. Ahora sí nosotros tenemos Efesios capítulo 2, versículo número 14. Efesios capítulo 2, versículo número 14. Porque Él está hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando aquel velo se rompió también el muro que existía, donde había una separación de la presencia de Dios. Entonces, esto significa que hoy, a través de Jesucristo, a través de la gracia del Señor, nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios cuando nosotros quieramos. Y déjame decirte algo, lo mejor que le puede existir a un hombre, a una mujer, es estar las 24 horas en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar las 24 horas en la presencia de Dios. A veces quedo pensando. A veces llegan a la iglesia, van a comenzar una adoración, una alabanza o una oración y dicen, quiero invitarlos para entrar a la presencia de Dios. Si vamos a entrar en la presencia de Dios, entonces eso quiere decir que nosotros salimos de la presencia de Dios. Y eso es muy peligroso. No podemos salir jamás de la presencia de Dios. Porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos consuela a través del Espíritu Santo. Ahora, obtenemos la gracia de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo número 8, nos habla de que la salvación es por gracia. O sea, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por nuestra salvación. Porque nuestra salvación ya fue conquistada allá en la cruz. Cuando Jesús, antes de morir, dijo, consumado es. Todo está hecho, no hay absolutamente nada más para hacer. Consumado es. Esa es la gracia de Dios. La salvación es una dádiva. Una dádiva es un regalo que nosotros no merecemos. Y nosotros no merecíamos ese regalo. Sin embargo, la gracia de Dios hoy está a disposición de toda la humanidad. Sea el hombre más pecador que pueda existir sobre la tierra. Usted puede pensar ahí en su ciudad, en su barrio, cuál es el hombre o la mujer más pecador o pecadora que ha hecho más atrocidades. Si él recibe a Jesús, la gracia de Dios va a venir sobre ese hombre, sobre esa mujer. Él va a tener paz con Dios y va a obtener la gracia que lo va a permitir aproximarse de Dios, a hablar con Dios, a caminar con Dios, a estar en comunión con Dios, a tener intimidad con Dios, a tener complicidad con Dios, a entender cuál es la buena, santa y perfecta voluntad de Dios para la vida de ese hombre o de esa mujer, o hasta para nuestras vidas. Nosotros entendemos y comprendemos todo esto a través de la gracia del Señor. Ahora, hasta ahora tenemos dos bendiciones a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz,
que es la paz con Dios, y recibimos la gracia de Dios. Pero hay una tercera bendición que recibimos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La esperanza de la gloria de Dios. Esa es la tercera gran bendición, o sea, la tercera de las tres grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un día nosotros iremos a participar de la gloria de Dios. Esto va a ser lógicamente en la eternidad. Cuando nosotros éramos pecadores, o aquellos que están lejos de la gracia del Señor y que se consideran pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo explica muy bien Romanos capítulo 3, verso número 23, donde nos dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23, que ya lo leímos, la palabra de Dios nos está diciendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos impulsa a continuar hacia adelante. Tener la certeza, tener la seguridad de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Cuando recibimos al Señor, le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Ahora, ¿dejamos de ser pecadores? No. La palabra de Dios dice en 1 de Juan que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, está haciendo a Dios mentiroso, y el tal también es mentiroso. Esto es grave, hacer a Dios mentiroso. El único hombre en toda la historia de la humanidad que vivió sin cometer un pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él se ganó el derecho de estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Solamente en Él hay salvación, y es a través de la justificación de Cristo que nosotros tenemos la esperanza de participar de la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 9, también primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos va a decir lo siguiente: porque nosotros pecamos, todos los días pecamos. Pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestro pensamiento, en fin, de una manera u otra pecamos. Pero, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si alguno de nosotros comete pecado, nosotros tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende ante Dios, tenemos alguien que va a interceder por nosotros ante Dios. Y no se deje engañar. La palabra de Dios, que es la misma palabra que está ya en la iglesia romana, ella está diciendo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien intercede por nosotros. No es su madre, no es María. María fue una gran mujer, santa, pura, inmaculada, donde fue escogida por Dios para traer su Hijo al mundo. Pero no debemos de rendirle culto. Entienda una cosa: no fue María que conquistó estas tres bendiciones en la cruz del Calvario. María no intercede por nosotros. Si fuera así, la palabra de Dios lo estaba diciendo. Es solamente a través de Jesucristo. No existe otro mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, a no ser
Jesucristo. Es Él que intercede por nosotros cuando nosotros pecamos. Ahora, el pecado en la vida de un creyente verdadero o de un discípulo verdadero del Señor Jesucristo es o debe de ser un accidente. Y digo discípulo del Señor Jesucristo porque creyentes hay muchos, pero hijos de Dios son pocos. Creyentes hay muchos, pero discípulos del Señor son pocos. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿crees tú en Dios? Bien lo haces. El diablo y los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, el diablo y los demonios también son creyentes, pero no son discípulos, pero no son hijos. No tienen intimidad, no tienen comunión con el Señor y no tienen la esperanza de una gloria eterna en la presencia del Señor. Hoy nosotros tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Sabe? Recién estábamos aquí con un grupo y estábamos conversando y alguien dijo algo muy importante: que todos nosotros, quiéramos o no quiéramos, vamos a estar ante el trono de Dios. Cada uno de nosotros va a estar frente a frente con Jesús cuando partamos de este mundo. Cuando partamos de este mundo, cada uno de nosotros va a tener que encontrarse con Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos que está establecido al hombre que muera solamente una vez. Y después de esto viene el juicio de Dios. Este versículo de Hebreos, creo que está en el capítulo 9 de Hebreos, lo recuerdo bien en este momento. Pero este versículo de Hebreos coloca por tierra la doctrina de la reencarnación. No se deje engañar. Nadie va a reencarnar. Si fuera así, la palabra de Dios lo estaría diciendo. Pero la palabra de Dios está diciendo que está establecido al hombre que muera una vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, cada uno de nosotros, antes o después, vamos a tener que pasar por el trono celestial. Vamos a tener que vernos frente a frente con Jesús. Y en aquel día, ¿qué le diremos a Jesús? ¿Qué será que va a pasar por nuestra mente en aquel día? Si nos hemos desviado, o si jamás nos hemos convertido o arrepentido de nuestros pecados. Mi pregunta en esta noche es: ¿qué estás haciendo con el Hijo de Dios? ¿Qué lugar ocupa el Hijo de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Sabes? Dios es extremadamente celoso y no comparte su gloria con nadie. Dios te quiere por entero y es necesario que nosotros adoremos únicamente a un Dios poderoso, que tiene el poder para darte la vida, que tiene también el poder para tomarte la vida. Tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. Tenemos un Dios que tiene poder en su palabra. Cuando Él habla, se cumple. Cuando creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, vemos los resultados en nuestras vidas. Si hoy vinieran a buscar tu alma, ¿para dónde irías? ¿Irías para el cielo o irías para el infierno? ¿Cuál es tu relacionamiento con el Señor? ¿Eres usuario o eres
bendecido con estas tres grandes bendiciones del Señor? De tener paz con Dios, de tener la gracia de Dios sobre tu vida y de tener la esperanza de la gloria eterna. ¿Tienes tú en tu vida estas tres grandes bendiciones? Padre eterno y Señor Dios del cielo, en esta noche, Señor, quiero agradecerte por tu amor, por tu misericordia y por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, quiero orar, quiero interceder por aquellos que están escuchando en este momento y por aquellos que van a escuchar después en los diferentes grupos. Señor, que seas tú extendiendo tu mano de poder sobre ellos, abriendo su entendimiento, Padre, y que ellos puedan tener un encuentro real y verdadero con tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Señor, que no sea un encuentro emocional, pero sí que sea un encuentro verdadero, que sean tocados en su espíritu, que su corazón sea transformado, que sus pecados sean perdonados, que sus enfermedades sean curadas ahora en el nombre de Jesús. Creemos en el poder de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, por las cuales nosotros somos curados. Y la palabra de Dios dice que aquellos que creen en su nombre colocarían sus manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. Y creo en esto en este momento y quiero pedirte que coloques tu mano ahí donde está tu enfermedad ahora y que juntos vengamos a decir: espíritu de enfermedad, sal ahora en el nombre de Cristo Jesús, y que una unción de cura y liberación venga sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que tengamos un buen descanso en esta noche, que tú veles nuestros sueños, que guardes nuestros hogares de todo hombre malintencionado, de toda mujer malintencionada. Líbranos de todo mal. Señor, que nos podamos acostar en paz y dormir en paz, porque tú eres quien nos sustentas y quien nos guarda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que sean patrocinadores de nuestros programas. ¿Cómo y de qué manera? Compartiendo este mensaje en tus grupos. Grupo de Facebook, WhatsApp, Messenger, en fin, en las redes sociales que puedas, Telegram, donde puedas compartir. Y visita nuestro canal, Pastor Juan Teixeira, en el YouTube. Allí quiero invitarte a que vengas a suscribirte a nuestro canal, que vengas a dejar tu comentario y que vengas a compartir también. De esta manera estarás ayudando a la evangelización mundial. Estamos llegando a muchos países y esto nos alegra, nos llena de alegría de saber que muchas personas alrededor del mundo están escuchando nuestra programación. Que la paz, que la gracia, la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu casa, sobre tu vida, desde ahora y para siempre. Amén.